Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 11 de octubre del año 2023. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, hazlo a través de su página web, que es tourred.com, aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Calogero, que es Tourred, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 11 de octubre del año 2023. Vamos a entrar en materia de una vez. El tema de Israel, que parece que nos va a dar, lamentablemente, muchos días por delante para analizar. Hoy vamos a conversar con Camilo Torres, que es director de política de Israel Sin Fronteras. Buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, un gusto. Para servirte. Quisiera que nos dieras una especie de update, de actualización de cómo está el conflicto en este momento. Y quiero irme, Camilo, al análisis de qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y sobre todo la participación de Irán en todo esto, porque Irán está tratando de lavarse las manos, pero es que todo esto tiene como su sello, ¿no? En este momento en que nos encontramos, creo que Israel se está enfrentando no solamente a Hamas, sino también a Hezbollah, ¿no? Tristemente, con el pasar de las horas, de los días, desde el lado israelí, lo que cada vez evidenciamos es que están saliendo a las luces las atrocidades cometidas por el Hamas en territorio israelí. Cómo se comportaron, es que no hay palabras para describir la brutalidad con la que actuaron en contra de personas absolutamente indefensas. Hay que entender una dinámica. Una cosa son los kibutzim hacia el sur de Israel. Si bien es cierto, están cerca de la franja de Gaza, la inmensa mayoría no tiene mayor nivel de protección debido a que confían plenamente o confiaban plenamente en la seguridad provista por el ejército en el control de la malla de seguridad. Si tú ves poblados en la zona de Judea y Samaria, la inmensa mayoría de los habitantes de las zonas están muy bien organizados, más allá de la protección que el Estado a través de las fuerzas de defensa de Israel brindan. Los poblados en sí, he tenido la oportunidad de estar en varios de ellos, digamos, la gente está provista de defensas, ¿no? Acá lo que se tenía principalmente en los kibutzim aledaños a la franja de Gaza eran lo que se llaman los mamad, que son cuartos de seguridad construidos de concreto, con puertas de acero, por la eventualidad de lo que venían viviendo permanentemente, que era el lanzamiento de morteros, de misiles, desde la franja de Gaza, y que cada cierto tiempo les obligaba a recurrir a estos cuartos de seguridad. Pero, y según testimonios de varios sobrevivientes, son duras las escenas ver que estamos observando, pero bueno, ni siquiera tenían pestillo interno, porque lo que buscaban, o sea, ellos lo cerraban desde dentro, se protegían, pasaba la emergencia y salían. Entonces no es que necesitaban encerrarse, porque no había ese nivel de riesgo. Y entonces cada vez vemos, salen a la luz atrocidades cometidas por el Hamas, degollamiento de bebés,
el asesinato, la violación masiva de mujeres. ¿Y qué es lo que pasa? Que además no solamente cometieron estos actos, sino que se aseguraron de que estos queden plenamente registrados. Es decir, utilizaron en algunos casos, le quitaban a la víctima el teléfono y abrían sus redes sociales y empezaban a transmitir en vivo o llamaban a sus familiares, porque obviamente todo el mundo, la mayoría tenemos registrado a nuestros familiares como mamá, papá, hija, qué sé yo, son fácil de identificar. Y hacían las llamadas o transmitían en vivo el momento de cometer las atrocidades. Y aquí tu primera pregunta, ¿cómo Irán siquiera pretende deslindarse de esto cuando estas imágenes, la primera fuente de difusión que se tuvo fue a través del canal de Telegram de las fuerzas Al-Quds, es decir, de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria de Irán? Exactamente. Entonces, es claro que hay detrás. A ver, esto no es de ahora, no es que en los últimos meses Irán estuvo destinando fondos, armamento y entrenamiento a miembros de la Yihad Islámica, del Hamas. Esto es una cooperación de muy larga data, que está plenamente conocida por todos los cuerpos de inteligencia por parte de Israel. Y es decir, no hacía falta que estén ahí miembros de la Guardia Revolucionaria dirigiendo, porque ya habían sido plenamente entrenados por ellos. De hecho, recordemos que en meses atrás hubo una reunión en Líbano entre dirigentes de Hezbollah, dirigentes de Hamas, Yihad Islámica, en Líbano con dirigentes de Al-Quds. Entonces, realmente me resulta absurdo siquiera pensar que Irán pretenda deslindarse de esto, ¿no? ¿Qué vemos nuevamente? Bueno, Israel ha llevado ya centenares de operaciones aéreas, eliminando su blanco principal en este momento ha sido eliminar toda infraestructura relacionada con Hamas, es decir, depósitos de armas, lugares de inteligencia, de comunicaciones, logística, incluso financieros. Hubo la voladura del banco en Khan Yunis, si no me equivoco. También, obviamente, la búsqueda de eliminar a la alta dirigencia del Hamas, tanto política como operativa, en sus propias viviendas, en caso de ser necesario. Esto ha sido hasta ahora la respuesta militar de Israel. Primero, controlar el sur del país. Se sigue de todas maneras rastreando a cualquier posible terrorista infiltrado en territorio israelí. Sin embargo, no te hablo las últimas 10, 12 horas que sigo las redes de información, ya no se ha hablado de que hayan encontrado más terroristas. Aparentemente los han eliminado a todos. De todas maneras, igual el sur del país sigue en estado de alerta máxima y se han movilizado 360,000 soldados de la reserva, es decir, es la movilización más grande que se ha dado en décadas y están todos listos para intervenir. ¿Qué es lo que te dice esto? Que, como vemos imágenes, tanques, piezas de artillería, es decir, Israel está indudablemente pensando en una operación terrestre dentro de Gaza. Y así lo han dicho, vamos a entrar a Gaza. Es decir, en este momento lo que están haciendo la Fuerza Aérea es preparar el terreno, tratar de bloquear la mayor cantidad de cortar en la medida de lo posible la parte operativa, las comunicaciones que son fundamentales. Se sabe también que la planta, según leí reportes, la planta de electricidad de la Franja de Gaza el día de hoy se calculaba a las 2 de la tarde de Israel,
porque ya se le acababa el combustible, que fue la orden dada por el ministro de Defensa, de cortar todo suministro de luz, agua hacia la Franja de Gaza. Camilo, hay un representante, un congresista republicano, que ha dicho hoy que 3 días antes del ataque, un funcionario, no se sabe de qué nivel, de Israel, ya tenía la información de lo que iba a ocurrir, ¿no? Netanyahu lo ha negado rotundamente, pero en general, ¿falló la inteligencia israelí, que siempre ha sido de las mejores? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué esta sorpresa tan impactante? Incluso reportes de los propios sobrevivientes de la masacre dicen había una presencia ínfima de soldados para lo que normalmente suelen tener. Porque era Shabbat, además, ¿no? Esto normalmente, recuerda que si bien el Shabbat lo cumple la gente religiosa principalmente, esto no marca realmente no marca la agenda de las fuerzas de defensa de Israel. Ninguna festividad, ni Shabbat, es decir, no es que tenemos un nivel de seguridad hasta viernes antes de entrar Shabbat y en Shabbat baja porque es Shabbat. No, o sea, ni siquiera los religiosos, es decir, porque dentro del ejército tienes una importante presencia de judíos ortodoxos, pues ellos están cumpliendo una labor. No es que ellos van y descansan. Claro. Es decir, los rabinos, de hecho, de estos judíos ortodoxos, los han eximido en el momento que tienen que cumplir con su deber, pues obviamente ellos a su manera tratan de hacer, poder cumplir con sus rezos y cosas por el estilo, pero siempre y cuando no interfiera con su tarea asignada para ese momento. Entonces, pero es evidente, o sea, no hay que ser un analista profundo para darse cuenta de que hubo errores catastróficos. Es lo que conversábamos tristemente con amigos israelíes. Le falló el Estado, le falló la inteligencia y le falló el ejército a la población del sur, Gaza, que se conoce toda la gente que vive alrededor de Gaza, le falló catastróficamente, permitiendo que suceda el peor genocidio, la peor matanza de judíos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, del fin de lo que se conoce como la Shoah o el Holocausto. El Holocausto, correcto. Y ahora lo que tiene que hacer el ejército y el Estado en sí es recuperar la confianza de esa población y asestar un golpe como nunca antes se había dado, y realmente el objetivo tiene que ser definitivamente desmantelar completamente a Hamás. Todas las operaciones que se han venido dando desde el 2008, 2011, 2012, 2014 y etcétera, 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 Israel ha procurado hacer intervenciones mesuradas, debilitar momentáneamente la capacidad operativa del Hamás, asestar de alguna manera en algunos momentos golpes más duros, pero normalmente por presiones de gobiernos y sobre todo de los Estados Unidos, casi siempre ha tenido que parar sus intervenciones a pesar de que la élite militar repetidamente en muchas ocasiones dijo: todavía debemos seguir. No hemos alcanzado todos los objetivos que nos hemos planteado en las operaciones, pero la decisión siempre ha sido política y han tenido que detenerse. Y en este momento, ¿cómo lo ves, Camilo? Porque ya hay 22 estadounidenses declarados muertos y hay 17 desaparecidos. ¿Cómo ves tú el papel de Estados Unidos en este momento? El papel es clarísimo. De hecho, ha movilizado al portaaviones Gerald Ford, es decir, el más grande de toda la flota americana, ya está en Israel. Y se habla de un segundo portaaviones que posiblemente se acerque. No te podría decir, porque tampoco hay información, lo he tratado de averiguar, si es que se sabe qué tipo de operaciones se va a realizar en conjunto o no se va a realizar operaciones en conjunto.
lo sabremos quizás cuando ya se den las operaciones, que obviamente es difícil que te anticipe información cuando es un factor importantísimo el no avisar, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Pero está clarísimo, nunca antes de ninguna de las operaciones anteriores de Israel en la Franja de Gaza hubo una presencia física tan evidente como esta vez. Además que han llegado ya varios aviones con municiones, con armamento, para reequipar a las fuerzas de defensa. De hecho, el presidente Biden ha dicho, se me escapa la cifra, si fue 6.000 u 8.000 millones de dólares que liberó inmediatamente para 8.000. 8.000 millones, correcto. Sí. Entonces, ¿cómo va a operar? No te sabría decir. Sí se habla también de una fuerza disuasoria por parte de Estados Unidos y la amenaza fue clara en caso de que Hezbollah intervenga en la operación, en la guerra, pues amenazaron con bombardear Damasco y también intervenir directamente. Es decir, ahora, pero el daño colateral aquí, la lógica, el daño ¿perdón? colateral es inevitable, Camilo, ¿no? No se puede enviar digamos, un misil que seleccione a miembros de Hamas y Hezbollah nada más. A ver. Pero la pregunta Pero que te esto hago es, ¿cómo asumiría esto que te estoy preguntando la población israelí, ¿no? Porque es un punto importante. Porque tú hablabas de un golpe que para reponerse el ejército y el gobierno de Netanyahu tienen que dar un golpe muy duro, como ocurrió con Osama Bin Laden. Yo creo que esta sociedad estadounidense se sintió de alguna manera reivindicada con el tema de las Torres Gemelas cuando se asesinaron a Osama Bin Laden. ¿Cuál puede ser el golpe fuerte que se dé aquí? Decapitar a la cúpula del Hamas. Lastimosamente, la cúpula del Hamas... Literalmente. Oh, perdón, no vamos a cometer esa barbaridad que han cometido contra ciudadanos civiles. Decapitar, es decir, las cabezas, eliminarlas. Lastimosamente, la mayoría de ellos, la cúpula del Hamas, está cómodamente asentada en Qatar, en hoteles de lujo. No veo una operación del Mossad entrando a Qatar para eliminarlos. Tampoco lo descartaría, ¿no? Pero es evidente que esto es, y lo han dicho repetidamente tanto Netanyahu como Gallant, el ministro de Defensa, esto no va a ser una operación más. Y este es un mensaje extremadamente importante. Esto es guerra. Las anteriores eran operaciones militares y siendo el ejército de Israel un ejército formal que se circunscribe a normas internacionales de la guerra, una cosa es cuando declaras una operación y otra cosa es cuando declaras una guerra. Y de hecho también se ha sentido del lado israelí. Y te lo explico, mi madre vive al norte en Haifa. Nunca antes, durante todas las operaciones militares, habían decretado un estado de guerra en todo el país, que en el caso de mi madre han pedido a la población en Haifa, que está a 1 hora y media de Tel Aviv, estás hablando de por lo menos 2 horas y pico, hasta la Franja de Gaza, vía terrestre, que no salgan de las casas. ¿Sí? Es decir, es un estado de guerra a nivel nacional. Se han suspendido clases en todo el país, es decir, cosas que normalmente no pasaban con las operaciones, porque un poco el espíritu de Israel siempre ha sido, no nos van a alterar nuestra vida. Y las cosas continuaban. Si la bien rutina. Había la rutina, había lanzamiento de misiles, de cohetes, la gente sonaban las alarmas, se protegían y después seguían con su vida, porque ese es el espíritu de no nos van a doblegar, no nos vamos a dejar interrumpir nuestra vida, porque es vida, no pueden afectar la vida. Sin embargo, en esta ocasión han dicho, paramos todo, porque obviamente es una catástrofe lo que tenía que atender tanto las fuerzas de defensa como los rescatistas, como los hospitales,
Y vamos, si tú sales de tu casa vas a correr mayor riesgo hasta de doblarte el pie, qué sé yo, de cosas por el estilo, y vas a obligar a que ese médico, esa enfermera, te atienda a ti en lugar de estar atendiendo a un posible herido de esta catástrofe que acaba de suceder. Se desvían los recursos. Exactamente. Esta es una guerra atípica, digamos, porque yo sostengo, esto no es una guerra contra un país, es una guerra contra el terrorismo, contra un grupo terrorista, pero aquí se van a sumar otros países. ¿Cómo ves tú esa correlación de fuerzas, Camilo? Como países no veo inmediatamente quiénes se sumen. Es decir, al menos no ha habido una declaración abierta de... A ver, analicemos los vecinos, para no hablar generalmente, y analicemos uno por uno. Líbano. Hoy Líbano está pasando por una crisis interna severa, es un país absolutamente quebrado y que muchos hablan que ya es un país no viable por el nivel de gravedad de crisis en todo, a nivel social, a nivel económico, infraestructura, político, quien de alguna manera gobierna al menos el sur del Líbano es Hezbollah. Que si Hezbollah se suma, no puedes afirmar que es el Líbano el que se está sumando. Es otro grupo terrorista. Otra organización terrorista, claro, que se está sumando. Bien, vamos a Siria. ¿Qué es Siria en este momento? Siria es un país no viable, completamente dividido, fraccionado. Es decir, que el ejército sirio decida entrar a la guerra contra Israel va a parecer más un chiste que cualquier otra cosa. Lo mismo Irak, ¿no? Egipto no tendría ningún sentido que se junten. Al contrario, recordemos que el Hamas es una organización islamista que nace bajo el espíritu de los hermanos musulmanes, inspirado por los hermanos musulmanes, adoctrinados por los hermanos musulmanes, y que nace en Egipto con Hassan al-Banna en 1929 y que procura expandir esta visión radical islamista hacia el mundo musulmán. Y está proscrito en Egipto. Entonces no tendría ningún sentido que Egipto, un país que se considera a sí mismo, al menos como gobierno laico, que al-Sisi se sume a una guerra en contra de Israel, no tiene ningún sentido. Y Jordania es nuevamente otro país muy débil, con un gobierno que se sostiene a duras penas, que ahí el riesgo es que tienes un 80% de la población que, si bien pueden tener pasaporte jordano, se identifican como palestinos. Pero tampoco, si es que sucediese que se suman, qué sé yo, militantes, combatientes jordanos, tampoco puedes hablar de que es Jordania la que se suma a la guerra. Entonces, desde ese punto de vista, el único que realmente está, no solamente que podría, sino que está activamente en este conflicto, en esta guerra, es Irán, por todo el apoyo que ha dado a Hamas y a la yihad islámica, ¿no? Ahora, utilizó a Hamas, le dio todas las herramientas, todo el armamento, y a mí me interesaría que me hablaras un poco de las implicaciones que tiene América Latina en todo esto. Ayer yo comentaba, Camilo, que cuando uno hablaba de las guerras del Medio Oriente, uno aquí en América Latina, pues uno veía eso como muy lejano, pero es que ahora Irán se ha metido en países como Venezuela, diplomáticamente y con negocios, dinero, etcétera, en Nicaragua, en Bolivia. ¿Cómo ves tú esa correlación de países en América Latina con respecto a este conflicto? A ver, Irán astutamente, porque los persas, si algo son extremadamente inteligentes, muy bien preparados, además son una civilización, una cultura muy antigua, muy respetable. Tristemente, cuando quieren utilizar esa inteligencia y esa milenaria sabiduría para el mal, también lo logran. Y han utilizado a regímenes como corruptos, como Maduro, como el de Maduro, como el de Chávez, para lograr una importante infiltración en territorio latinoamericano. Desde antes se conocía mucho la infiltración que habían logrado a través de cárteles de la droga en la Triple Frontera. Pero
a raíz del triunfo y el establecimiento de la revolución bolivariana en Venezuela, pues vimos no solamente vuelos directos desde Caracas a Teherán, sino varios funcionarios ir y venir en ambas direcciones. Y según un informe de la CIA, estás hablando que hay 10.000 iraníes paseándose por toda Latinoamérica con pasaportes venezolanos. ¿Es así? ¿Es así? Es así. El embajador de Irán en Venezuela perteneció a la Guardia Revolucionaria. No es cualquier persona, no es cualquier diplomático. Exactamente. Entonces, tristemente, porque con tantos conflictos que tenemos, con tantos problemas sin resolver, con tantas crisis en Latinoamérica, que se nos sume esta, pues... ¿Y tú no consideras que ha sido descuido de la comunidad internacional? Buscando la paz, yo me imagino, buscando la paz, ¿no? Pero es que Israel lo viene insistiendo desde hace años que el Hamas es idéntico a ISIS, y lo acaban de demostrar. Patricia recuerda cómo hace años nos estremecíamos con las imágenes barbáricas de decapitaciones, de asesinatos masivos, de fusilamientos masivos, de asesinatos en las formas más viles, ahogamiento, quemar vivos a cristianos, a musulmanes que no consideraban dignos de su ideología, como es el ISIS. Y veíamos YouTube en esa época, porque todavía no despegaba tan fuertemente Instagram ni TikTok, ni se hable, pero veíamos inundado YouTube de estas imágenes espantosas. Y hoy Hamas acaba de confirmar que es exactamente idéntico a ISIS. Eso requiere... O sea, ni siquiera lo hicieron trataron de tapar. Al contrario, se vanaglorian de lo que están haciendo. Es parte del asunto. Y lo que quieren es que se difunda ampliamente estas atrocidades cometidas por ellos. Esto es netamente religioso, Camilo. Es decir, porque ayer yo comentaba también, pero esto no aparece en el Corán. Esto no es una instrucción que está en el Corán. No. Entonces, para preparar a una persona para que cometa un crimen de esta forma, requiere tiempo, sobre todo es un lavado de cerebro, definitivamente, ¿no? Para convertir a un ser humano en un monstruo que sea capaz de una cosa como esta. A ver, estás hablando de que los hermanos musulmanes nacen en el año 29, un movimiento salafista, perdón, y que empiezan a radicalizar a la población. Luego, estás hablando de que Hamas fue fundado en el 87, puede ser que me falle la fecha, pero estoy casi seguro que es del año 87. Entonces estás hablando de 2 días. Casi 40 años, o sea, varios años que han tenido permanentemente adoctrinando ya generaciones. Y súmale también, porque dicen, bueno, pero, a ver, yo siento y quiero creer que la justa reivindicación de un pueblo palestino por tener un Estado, por tener una independencia, ha sido secuestrado por un movimiento islamista que en ningún momento pretende la formación de un Estado palestino. Si tú lees la carta fundacional del Hamas, en ningún lado menciona la creación de un Estado palestino. Lo que habla es de la destrucción de la entidad sionista, que le llaman ellos, que es Israel. Pero no hablan, porque para ellos esta ideología islamista, y esto hay que recalcar, porque esto no tiene que ver con el Islam en general. Esto es una distorsión bárbara de mentes enfermas que son capaces de matar a sus propios hermanos árabes, porque ya no es cuestión de que te reconozco siendo de la misma etnia. Si tú no te adhieres al 100% en las teorías que nosotros enseñamos desde el punto de vista extremista,
pues simplemente eres digno de ser decapitado o asesinado, botado de los techos. Entonces, esta es gente enferma. Yo sé, es difícil entender. Es difícil porque hemos sido criados en familias, en sociedades, en países, con otros valores completamente distintos, pero absolutamente distintos, y nos cuesta creer que sobre el planeta Tierra caminen seres humanos capaces de cometer atrocidades de ese nivel por una simple ideología religiosa. Es que esto no tiene que ver es necesario, nada. Camilo, es necesario entenderlo. Y no solamente que lo entendamos, sino quienes, por ejemplo, manejamos estas plataformas, hagamos que quienes no lo sepan o no lo entiendan. Y yo creo que Israel ha fallado en su política mediática. Ha fallado. Porque, ¿qué piensan un palestino común y corriente? Dime tú, si lo sabes. ¿Qué piensa? Piensa que realmente jamás se está luchando por ellos, por el Estado palestino. Realmente lo piensa. ¿Y por qué entonces Israel no se los ha explicado? ¿Cómo lo haces si finalmente los territorios palestinos, vamos a dividirlos claramente en los dos? Tienes la Franja de Gaza y ahí prácticamente no tienes nada que hacer porque quien gobierna desde el año 87 es Hamás. Pero vamos al otro lado, a Cisjordania, y tienes una autoridad nacional palestina. Pero es bonito nombrar, es un bonito nombre, Autoridad Nacional Palestina. Si tú lees y entiendes plenamente quiénes son los que conforman la Autoridad Nacional Palestina, estás entendiendo de que son dirigentes terroristas también. Todos los que eran miembros de la OLP, todos los que eran del Frente Nacional de Liberación de Palestina, Frente Democrático de Liberación Palestina, etcétera, 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 todos ellos son parte, son dirigentes, son funcionarios, son profesores, son líderes religiosos del lado palestino. Entonces, si tú tienes y viven bajo la égida de la Autoridad Nacional Palestina, es decir, Israel no imprime sus textos escolares, no rige su pensum educativo, no interfiere en lo más mínimo en la organización territorial de esas ciudades, están plenamente administradas por esa autoridad palestina, que finalmente son terroristas. Y si lees textos escolares de la autoridad palestina, permanentemente son antisemitas, vanaglorian el yihadismo, a pesar de que la base ideológica de la OLP, incluso del Fatah, que es la entidad política, son básicamente laicos. Pero se han dejado ganar ese espacio torpemente, entendiendo de que eso les iba a dar más fuerza. Y claro, lo que hicieron finalmente fue prepararle el camino a estas ideologías extremistas que tienen una capacidad de cubrir esa necesidad de identidad que tiene el ser humano y de absorberlos en esto que no solamente es una ideología, es una forma de vida, porque te marca lo que rezas, cómo comes, cómo te vistes, cómo te comportas, cómo hablas, con quién te relacionas. Ese es las ideologías de extremistas. No es la religión de aquellos que hacen una vida normal, pero que tienen una fe musulmana y que cumplen con sus rezos, pero que viven en sociedad y comparten con los demás. No. Esto es lo que hizo triste, lo que no se da cuenta y ahora está pagando la sociedad palestina, es que le fueron preparando el terreno. Y desde hace varios años hay un tal debilitamiento de la autoridad palestina que el Hamás le ha ganado muchísimo territorio en Cisjordania, en Judea y Samaria. Y está tambaleándose. ¿Y qué va a pasar? Que ya no vas a tener una franja de Gaza solamente. En el momento que el Hamás cope todos los espacios políticos, administrativos, sociales, estructurales de Cisjordania, vas a tener dos entidades terroristas. Y eso ya ahora Israel lo tiene claro
no puede permitírselo. Y por eso la declaración que ha hecho tanto el primer ministro como el ministro de Defensa, esta es guerra y vamos hasta el final. Y así lo tiene que hacer. Y esta es la última pregunta. ¿Quién gana Por esta favor. guerra? Según los conocimientos que tú tienes del apresto operacional que tiene Israel con el apoyo de Estados Unidos y lo que tiene Hamás. ¿Quién la gana? Sé quién la pierde y la pierde la población. Y la perdieron esas 1.200, casi 1.200 vidas que fueron arrancadas de la manera más brutal y la van a perder estas ya casi 1.000 personas que han muerto ya en la Franja de Gaza. Bueno, la inmensa mayoría de ellos sí, terroristas relacionados al Hamás, pero todos ellos tienen familias que fueron arrastradas por el fanatismo de sus familiares y que inevitablemente, por muy terrorista que tú seas, tienes familias que te van a llorar. Claro. Sé quién la pierde y la pierde la población, la pierde la inmensa mayoría que yo todavía quiero creer, la inmensa mayoría de árabes palestinos. Lo único que quieren es lo mismo que yo quiero del día a día, de ver a mis hijos crecer en salud, verlos felices, verlos seguros. Quiero creer que la inmensa mayoría de esa población no se ha perdido ese espíritu y que no están dispuestos a dejar asesinar a sus hijos por un ideal religioso, por un extremismo religioso. Las fuerzas de defensa de Israel, indudablemente, con todo su poderío, con todas las fallas que pudo haber tenido antes, tiene las de ganar, en el sentido de poder cumplir su objetivo, y ganar quiere decir poder cumplir el objetivo de cambiar la dinámica de la Franja de Gaza, que ese es lo que se ha propuesto ahora el gobierno de Israel. Es decir, vamos a intervenir en la Franja de Gaza de tal manera que cambiaremos completamente la dinámica social y política de la Franja de Gaza. Quiere decir, vamos a erradicar el Hamás y vamos a dejar que nuevamente el pueblo palestino, esa gente que queremos creer todavía quiere y es capaz de vivir en paz con un vecino, no te digo que nos quieran, no queremos que nos amen, no, lo único que queremos La tolerancia. es que nos toleren como vecinos. Claro. No pedimos más. Que a raíz de que extirpemos a esta entidad terrorista que ha secuestrado, que ojo, hace meses antes veíamos fuertes manifestaciones de la población gazatí en contra del Hamás, obviamente fueron reprimidas con brutalidad, mayor difusión no tuvieron, salvo entre la gente que siempre estamos pendientes de lo que pasa en ese territorio, pero ya estaban debilitándose. Entonces, entiendo que Israel le va a apostar a esa nueva dirigencia, a una nueva realidad sociopolítica que permita vivir en paz, separados completamente, porque no hay manera de integrarse, tristemente, separados completamente, pero en paz los unos con los otros. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, estaremos haciendo otro contacto porque esto creo que va a ser largo. Gracias. Aparentemente va a ser así. Gracias, Patricia, honrado por tu invitación. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.